serie de temas que traemos de la Confesión Bautista de Fe de 1689, nuestra confesión. Este es el mensaje número 43 de esta confesión y estamos hoy, con la ayuda del Señor, terminando el capítulo 11 de la justificación. Capítulo 11 de la justificación, una doctrina muy preciosa, una doctrina malentendida en nuestros días, lamentablemente, pero que es para nosotros fundamental. Una doctrina que inclusive es abusada también, y por eso hacemos la salvedad siempre para evitar la confusión. Veamos párrafo número 1, entendiendo la justificación, hermano, y lo más importante acá es que usted pueda tener en su mente claro que la definición de justificación es una declaración legal que Dios hace para su pueblo, los declara justos, no los hace justos. Justificación, declaración, justo. ¿Y por qué nos declara justo? Por dos razones. Porque Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Es decir, nos perdonó o quitó la culpa. Número 2, porque Jesucristo vivió una vida justa, santa, y esa justicia, que es su obra justa, nos la imputó a nosotros por la fe. Por eso somos delante de Dios declarados justos. Veamos el medio instrumental de la justificación, es la fe. Por la fe es que recibimos la justificación, de donde las personas deben escuchar el Evangelio, conocer su estado, su condición depravada de pecado, de pecador, ver en Cristo el único medio para quitar ese pecado. Y cuando tienen esa fe, y se necesita fe para entender, obviamente la palabra, para entender que somos pecadores necesitados, se requiere de la fe, y obviamente la fe lleva la otra parte, que es el arrepentimiento, decíamos nosotros. Y entonces cuando hay esa fe y ese arrepentimiento, porque se es pecador y se cree que Cristo en la cruz llevó el pecado, entonces allí esa fe es el instrumento para recibir la justificación. Veamos el fundamento, número 3, el fundamento exclusivo de la justificación, y decíamos que es la gracia de Dios en Cristo Jesús. El fundamento, el cimiento, hermanos, de la justificación no es la fe, es la muerte de Cristo, el sustituto que murió por nosotros, y eso es parte de la gracia de Dios. Veamos 8 días el momento específico de la justificación. Decíamos que algunos creen que fue en el momento del decreto eterno, otros creen que el momento específico fue cuando Cristo está muriendo en la cruz, pero nosotros veíamos que el momento específico de esa justificación es cuando por el Espíritu Santo nos es aplicada a nosotros. Fue decretada la justificación, obviamente. Fue realizada por Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años, obviamente. Pero a ti y a mí, la realidad o el momento específico de nuestra justificación fue cuando pudimos creer por la gracia del Señor. Amén. Y esto porque el Espíritu Santo lo hizo posible, cuando Él nos trajo la palabra, no importa el medio, el instrumento, nos trajo la palabra, Él nos dio la convicción, Él nos dio la fe, y pudimos así nosotros ser justificados. Vamos a mirar las dos partes que nos faltan. Párrafo número 5, el perdón necesario a pesar de la justificación, sería el título, el perdón necesario a pesar de la justificación. Y luego párrafo 6, brevemente solamente lo menciono, veremos cómo fueron justificados en el Antiguo Testamento, las personas en el Antiguo Pacto. Ok, si la justificación implica que el Señor removió el pecado, removió la culpa, porque recuerden que en Adán somos culpables, y también en Adán heredamos el pecado. Y si Cristo, que es el segundo Adán, viene y remueve la culpa y remueve el pecado, y es una palabra que hemos acuñado, obviamente por implicaciones de la misma palabra de Dios, que el Señor perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. La gran pregunta es, si esto es así, entonces ya no tengo pecado. La pregunta sería, si el Señor me perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, ¿eso quiere decir que ya no tengo pecado, o ya no peco, o si peco no tengo necesidad de pedir perdón, no tengo necesidad de arrepentirme,
Sencillamente porque ya el Señor lo hizo. Y entonces, ¿qué decimos ahí? Con relación a la justificación, pudiéramos decir que está bien en esa parte. Es decir, hermano, cuando el Señor te ha justificado, tú no puedes ser más justo ni vas a perder esa condición de la justificación, y por eso el Señor acá, la confesión de fe nos va a hablar de ese punto. Pero lo otro es que hay una parte de santidad que el Señor también nos ha dado, y eso lo vamos a ver, creo que en el párrafo, el capítulo número 13, ya que a Xochitl vamos a mirar, o el párrafo capítulo 12 sería de la adopción. Pues la pregunta es, ¿qué hacemos? La realidad, amado hermano, es que usted y yo fuimos justificados, y como lo vamos a ver ahora, eso ya está arreglado. El que ha sido justificado, mi amado hermano, delante de Dios aparece puro, sin mancha, por los méritos de Jesús. Eso ya está arreglado. Pero hay otra parte, que es la parte de la santificación, porque la realidad, y esto es muy importante entenderlo, la justificación fue una declaración de justicia, mas no es el hecho de que Dios nos hizo justos. Cuando Él nos justifica, nos declara justos, no nos hace justos. Y como no nos hace justos, entonces nosotros todavía manejamos algo que se llama el pecado remanente en nuestras vidas, que ese pecado remanente día a día nos va a llevar, hermano, a fallarle a Dios. Y por eso se habla de la doctrina de la santificación, donde el creyente que ha sido justificado debe tener una vida de santidad progresiva cada vez, es decir, debe parecerse más y más a Cristo. Y en ese proceso de santidad progresiva vamos a pecar. Ahora, ¿qué hacemos cuando pecamos? Eso es lo que la confesión de fe nos va a aclarar en el párrafo número 5, que el título sería el perdón necesario a pesar de la justificación. Y esto es así porque, hermanos, otra vez las tendencias vienen a darse. Que hay movimientos evangélicos, iglesias enteras que creen que el Señor ya nos justificó y nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, así que yo ahora puedo vivir como quiera, no hay ningún problema. Si peco, igual eso no va a afectar para nada la justificación. Y aunque eso es verdad, tu pecado y mi pecado no va a afectar para nada la justificación, pero sí va a afectar mi comunión con Dios. Y aquí es donde yo quiero que manejemos dos términos para llegar a entenderlo, hermano. Y para eso debo adelantarme un poco al tema de la adopción. La Biblia registra, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, que cuando hemos sido justificados por la fe, el Señor ahora nos adopta como sus hijos. ¿Por qué el Señor puede adoptarnos a nosotros los creyentes como sus hijos? Porque Él, por medio de Cristo, removió la culpa del pecado, quitó el pecado, y al quitar el pecado, el Padre ahora nos recibe como sus hijos. Y al recibirnos como sus hijos, Él es nuestro Padre. Pero como Padre, podemos nosotros, con nuestro pecado remanente, ofenderle. Y al ofenderle, no vamos a perder nuestra relación con Él, porque en nuestra relación Él sigue siendo nuestro Padre, yo sigo siendo su hijo a pesar de que peque. Pero sí se va a perder mi comunión con Él, y Él va a estar desagradado. Cada pecado tuyo, cada pecado mío, perdemos la comunión con Él, hacemos que Él esté desagradado. Y yo voy un poquito más lejos, que la confesión no lo menciona. Podemos perder aún galardones, coronas y todas las cosas que se nos prometen hacia la eternidad. Ahí es el punto que tenemos que manejar. Entonces, como hay un sector que cree que ya estamos justificados, podemos hacer lo que se nos da la gana, no entiende la doctrina de la santidad, y eso es errado. Pero está el otro error, que era de donde yo venía, que a mí me enseñaron que Cristo en la cruz murió y perdonó todos mis pecados, y yo me arrepentí. Pero ¿qué pasa con los pecados que yo cometía luego? Tenía que volverme a arrepentir, al punto que se manejaba este concepto: ojalá el Señor venga y me encuentre confesado, así decía. Porque si yo no estoy confesado y el Señor llega a venir, me quedo. O si me llego a morir y no estoy confesado, es decir, se manejaba esta situación. No importa que usted sea justificado, pero si usted comete un pecado y llega a morir en ese pecado, usted se va para el infierno.
Hermano, la mezcla de la justificación y la santificación, que no se puede mezclar. Como doctrina no se pueden mezclar. La justificación hay que manejarla separada, mano independiente de la santidad. Son dos doctrinas distintas, justificación y santidad. Son dos doctrinas distintas que no se pueden mezclar, pero no se pueden separar. Es decir, quien ha sido justificado va a caminar en santidad. Y solamente puede caminar en santidad quien ha sido justificado. El problema es que hay personas que dicen que son, escúcheme bien, hay personas que dicen que son justificadas y caminan y no caminan en santidad. Ellas no son justificadas nada. Hay personas que no creen en la justificación y ellos tratan de vivir una vida santa. Esas personas, su santidad es su propia obra, su propio esfuerzo, pero no son salvos porque no son justificados. ¿Sí ven? Entonces nosotros tenemos que comenzar con nuestra base, que es la justificación por la sola fe, donde el Señor Jesucristo removió la culpa, llevó nuestro pecado, pagó la deuda de todos nuestros pecados, y no le dé miedo, pasados, presentes y futuros. Y esto ya no hay vuelta atrás. Si usted es justificado, esto ya no tiene vuelta atrás. Pero está la doctrina que va allí, que es la santificación, y que tú y yo seguimos siendo pecadores, a no ser que seamos glorificados. Creo que fue el pastor MacArthur que le escuché una vez cuando estaba esa polémica allí de hey, si un cristiano verdadero se suicida, y él dice, bueno, porque le decían, él muere en pecado, porque es el único pecado en el cual no se puede arrepentir. Obviamente el suicidio es el único pecado que no tiene arrepentimiento, no se puede arrepentir la persona. Pero entonces él le decía, ¿y es que acaso quién muere no siendo pecador? Hermano, todos morimos siendo pecadores, a no ser que usted esté glorificado. Pero precisamente morimos para resucitar y ser glorificados. Así que morimos siendo pecadores, morimos en pecado, y morimos incluso con pecados que no se alcanzaron a confesar. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por la justificación. Yo sé que es un tema que no es fácil manejarlo, y yo le pido a Dios que me dé la gracia para poder expresarme y explicarlo lo mejor que pueda, porque yo tuve muchos enredos ahí. Yo me fui a los dos lados. Primero, yo cometía un pecado y pareciera que Dios me perdonaba si yo lloraba 1, 2, 3 horas. En serio, hermanos. Yo no me sentía perdonado hasta que ya no salían más lágrimas, porque yo no tenía ninguna fe, porque yo pensaba que el perdón dependía de por mucho que le dijera al Señor, por favor, perdóname. Y yo sé que así hay algunos acá que les ha pasado. O sea, se ve el pecado tan grande, la ofensa tan grande delante de Dios, que pareciera que nuestra confesión no alcanza. Y entonces yo usaba lo que me enseñaron, Señor, con tu sangre. Yo me imaginaba la sangre, tráela, pásala por mis pensamientos, por mi mente, lávame totalmente internamente, y esa sangre me tiene que limpiar, Señor. Pero 7 veces tenía que hacer ese proceso, porque no me sentía perdonado. ¿Sabe que eso era incredulidad? Es más, yo pensaba que Cristo había muerto en la cruz y la sangre estaba por ahí, y que yo tenía que ir a acudir a esa sangre. ¿Dónde está la sangre? Para traerla y aplicarla para que me limpiara. Y hasta que yo no me veía de esa manera, no me podía ver limpio. Cuando la Biblia dice que es por la fe. Ese es un extremo, y el otro extremo es, no, si ya el Señor me justificó, entonces ya estoy limpio de pecado, nada que ver con pecado, puedo vivir como quiero. Por eso, hermano, estas dos doctrinas tienen que ir muy, muy unidas. Bien, vamos entonces a párrafo número 5, el perdón necesario a pesar de la justificación. Y el párrafo dice así, tiene 3 secciones. Note, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo, pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios. Y en esa condición, no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Este es entonces el pecado remanente, pudiéramos llamarlo, en aquel que ha sido justificado.
Entonces, el que ha sido justificado legalmente, hermano, no tiene pérdida. Y eso es lo que a algunas personas no les gusta. Pero la primera parte, la primera sesión de este párrafo nos habla de que el perdón continuo de Dios en sus hijos, nos habla. El perdón continuo de Dios en sus hijos. Miren lo que dice: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Por eso la pregunta es, hermano, y tal vez tú y yo no lo podemos entender, pero si ya me perdonó, ¿acaso eso no fue lo que hizo en la cruz? Y eso tiene que ser claro, Él ya te perdonó. Ese perdón que ya te dio fue para salvación. Pero no es el perdón, y escuchen, ese perdón fue para salvación. Es el perdón de una relación que antes eras enemigo, ahora está reconciliado. Antes era hijo del diablo, ahora es hijo de Dios. Él es tu padre ahora. El perdón de la justificación lo que hizo fue que nos dio a nosotros la adopción. Pero hay otro perdón que la Biblia claramente lo registra, y es el perdón de la comunión con Él, que ya es de una relación de hijo a padre. Yo pongo siempre el ejemplo: aquí están mis hijas, y me han hecho unas. Andrea, que está ahí también. Ahora yo pregunto, porque me han ofendido y han hecho de todo conmigo, con mi esposa, sus padres, ¿dejan de ser mis hijas? Así fueran a la cárcel, así ellos no se hicieran de lo peor, así estuvieran, eso no va a pasar, pero estuvieran debajo de un puente como se ve hoy día gente, son mis hijas. Esa relación jamás se va a perder. Pero cada vez que me ofenden, y ya lo saben, pierden la comunión con su papá y con su mamá. Por horas. Porque hay un enojo, hay un desagrado de nuestra parte hacia nuestros hijos. Y eso lo mismo le pasa a usted. Y a veces por ese desagrado no le damos las cosas que deberían dárselas, ni se les recompensa y se les castiga. Bueno, yo ya no puedo, pero no, sí puedo todavía. Sí. Porque ese desagrado, hermano, tiene que traer disciplina, tiene que traer corrección, tiene que traer inclusive pérdida de algunas cosas. Así es con Dios, hermano. Pero yo pregunto, ¿dejará de ser mi hija? El que es justificado tiene esa garantía. Pero la primera parte, por eso Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, porque vamos a seguir pecando. Alguien se puede parar y decir que no, va a seguir pecando, hermano. Por eso quiero llevarlo a Mateo 6:9. Mateo 6:9, déjenme, yo le leo hasta el verso 15, porque acá hay algo interesante. En Mateo 6 se está hablando del Sermón del Monte. Y se lo está dando a los discípulos. Y esos discípulos representan la iglesia. Así que es para la iglesia. Y en ese Sermón del Monte, que no es la oración de Jesús, tengo que aclarar, aquí el Padre Nuestro no es la oración de Jesús, es un modelo de oración de Jesús. La oración de Jesús es en Juan 17. Aquí Jesús nos está enseñando a orar. Está dando un modelo de oración. Y en este modelo de oración, mire lo que dice: vosotros pues oraréis así. Es decir, esta es la manera como deben orar. Y le está hablando a un hijo de Dios, a un justificado, en los términos que estamos tratando. A ese justificado va a orar de esta manera: Padre nuestro. ¿Sí ve que es un justificado porque lo llama Padre? Amén. Le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego pide: venga tu reino a nosotros. Cuando viene tu reino, Señor, entonces hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también que se haga aquí en la tierra. Pedimos la necesidad, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué el Señor en el Padre Nuestro dijo que perdónanos? ¿Por qué nos enseñó a pedir perdón a nuestro Dios? Porque seguimos pecando. Y luego dice, bueno, como también nosotros perdonamos, porque yo aquí he visto a muchos pastores condenar a aquellos: si usted no puede perdonar, Dios no te perdona y te vas para el infierno. A ver, un momentico. Verso 13: no nos metas en tentación, mal librarnos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Muchos pastores han dicho, y aquí, que si una persona no puede perdonar al otro, se va a ir al infierno, porque el Padre no lo perdona, y si el Padre no lo perdona, el asunto es que aquí no le está hablando al impío, aquí le está hablando a uno que ya fue justificado, que ya recibió el perdón, así que aquí está hablando de un perdón, de una comunión con Dios. Que se supone que si un hijo de Dios fue perdonado por Él, esa es la base para nosotros perdonar a los que nos han ofendido. Por eso dice, perdone de corazón al que te ofendió. Si tú no perdonas, pues tu Padre no te puede perdonar, porque Dios te ha perdonado. Y si por alguna razón, la realidad es que debemos perdonar, porque el Señor nos perdonó y porque somos hijos de Dios. Debe darse el perdón. Pero ese perdón que el Señor aquí está negando es ese perdón de la relación, perdón, de la comunión con Él, más no de la relación. Porque el Señor no puede enviar al infierno a una persona que Él ya ha justificado. Amén. Porque lo justificó por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo. Y yo sé que hay donde muchas personas se confunden fácilmente. Por eso quiero que vayamos a 1 de Juan 1:5 y déjenme ir hasta el 2 para ver cómo el creyente sigue pecando, por lo que debe confesar sus pecados. Esa oración que el Señor nos enseña de que pidamos perdón a Dios es porque Él sabía que el Señor al justificarnos, Él no nos había hecho a nosotros justos, sino que seguimos nosotros con un pecado remanente. En 1 de Juan 1:5 leemos, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Esa es la gran verdad. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Ahora dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y ojo la palabra comunión, porque está hablando de la relación de un hijo con un padre. Si decimos algunos, ¿no?, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, si una persona dice que tiene comunión con Él, o digamos que Él está en un pecado, porque Él está en tinieblas, es un pecado, dice que miente al decir que tiene comunión con Él, porque el Señor habita en la luz y Él es luz. Pero luego el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión ahora unos con otros. Note, el Señor es luz, y si yo tengo comunión con Dios porque yo estoy en luz, y entonces no solo tengo comunión con Dios, sino que tengo comunión con mis hermanos. Pero note lo que dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo los limpia de todo pecado. Ahora, ¿por qué entró eso ahí? Porque el Señor sabe que aunque tú y yo tengamos comunión con Dios, que Él es la luz y estamos en la luz, todavía nosotros tenemos un pecado remanente que es oscuridad. Y todavía podemos perder la comunión con Dios y podemos perder la comunión con nuestros hermanos. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Por qué participamos de la cena del Señor? Porque tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con nuestros hermanos. Y eso es porque se ha quitado, se ha removido el elemento que impedía. ¿Qué es lo que impide que usted tenga comunión con una persona? Una ofensa. Es el pecado que se ha metido en la mitad, que impide que tenga comunión con esa persona. ¿Qué es lo que impide que tengamos comunión con Dios? Pues la ofensa, el pecado que se atravesó. Y como aquí Juan le está hablando a creyentes, le está diciendo creyentes, ustedes están en la luz porque Cristo es la luz, y tienen comunión con Él porque Él es la luz, y tienen comunión con los hermanos. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Porque a pesar de que tenemos comunión con Dios, hermano, una relación de padre a hijos, nosotros tenemos un pecado remanente y le ofendemos. Esa es la razón por la cual sigamos leyendo. Yo quiero conectarlo con los otros versículos, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora salte así rapidito, si yo puedo, al versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, note el verso 7, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero entonces alguien va a decir, espérese, yo ya fui justificado, yo no tengo pecado. Bueno, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Entonces, 9, si confesamos nuestros pecados, porque sí tenemos pecado,
Entonces el que tiene pecado debe confesarlo. Si confesamos entonces nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Y aclara, otra vez, si decimos, porque parece que habían algunos allí que decían que no tenían pecado. Porque si decimos que no tenemos pecado, entonces le hacemos a Él mentiroso, que dijo que sí, su palabra no está en nosotros. Pasemos al 2:1, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. La idea es que usted esté en la luz, entonces no va a pecar, porque tiene comunión con Dios, tiene comunión con los hermanos. La idea es que no peque, pero va a pecar. Por eso, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, la idea es que no pequemos, pero si hemos pecado, que porque si vamos a pecar, entonces abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y note, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Me llama la atención la palabra propiciación ahí, porque la palabra propiciación es remover el desagrado de Dios. Es decir, Dios se desagrada con nosotros, como dice la confesión, pero al removerlo, somos propicios otra vez por la obra de Cristo. Por eso dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí todo el mundo es todo el mundo creyente, que ese es el contexto. Entonces, ¿cuál es la realidad de ese pasaje, hermanos? Y ni siquiera necesito que la Biblia me hable, sino que usted sabe que es pecador. Usted puede pasar aquí todo el día si quiere, hermano, aquí orando, ayunando, lo que sea. Y aún ahí usted tiene malos pensamientos. Y usted sale a su casa y usted la va a embarrar. Pregúntele a mi esposa si yo aquí no me giro cada rato. Y yo tengo que... ese pecado que mora en mí. Pregúntele a mi esposa que yo no soy fácil. Todos nosotros, hermano, vamos a fallarle al Señor. Ahora el error otra vez es, y eso le estaba pasando a algunos hermanos en Juan, que estaban diciendo, no, el Señor ya pagó la deuda por nuestros pecados, yo no tengo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, hacemos a Dios mentiroso. Pero cuando reconoce el pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo quiero que entendamos esa parte, porque a eso es lo que le apunta la confesión. Ahora le voy a poner otro ejemplo y lo voy a leer. ¿Cómo? El creyente ya está limpio, es decir, ya está justificado, pero el creyente se ensucia con sus pecados personales. Vamos a ir a Juan 13 y lo voy a leer todo, hermanos. Juan 13, versículo 1. Es que me río porque me llama la atención de lo que le pasó a Pedro. Bueno, vamos, Juan 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ahí van a venir por Él para llevárselo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amó a los suyos hasta el fin. Note, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, note, se levantó de la cena, Él está con los 12, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. El lavamiento de los pies. Que practica la Iglesia Católica y algunos cristianos que yo no le veo sentido a eso. Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos, escuche, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedrito debió quedarse con eso. Bueno, si es así. Lo que hago de lavarte los pies, ahora tú no lo entiendes. Después lo entenderás. Él dice cuando venga el Espíritu Santo. Ahora no. Pero como Pedrito es como muchos de nosotros. Sí, así somos. Entonces,
Dice el versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. No me lavarás los pies jamás. Noté que el Señor le dice, lo que yo hago tú no lo entiendes, después lo entenderás. Y aprovecho aquí para decirle a muchos que me están oyendo, y si hay alguno acá, muchos no entienden la doctrina de la Reforma, no entienden los 5 puntos del calvinismo o la doctrina de la gracia, y en vez de tomar esta palabra que lo entenderás después, se ranchan a decir que así no es. Eso es orgullo, eso es creerse más que todos estos hermanos del pasado que entendieron la doctrina de la gracia. Yo al comienzo no entendía la doctrina de la gracia, y hay temas en la Biblia que yo no entiendo. No entiendo la soberanía de Dios, no entiendo la responsabilidad humana, no la puedo entender, pero las creo, porque la Biblia me habla de Dios soberano y me habla del hombre responsable. No puedo congeniar las dos, pero las creo porque la Biblia así lo dice, aunque yo no lo pueda entender. Las creo. ¿Por qué? Además de que la Biblia me dice, porque por 2000 años la iglesia lo ha creído, y sería yo un arrogante, orgulloso, creerme más que los reformadores de antaño, creerme más que aquellos grandes teólogos, creerme más que una cantidad de pastores que hoy hay por ahí, que conocen estas verdades, y venir yo en contra de ese pensamiento. Eso es ser muy orgulloso uno. Ahí está Pedrito. Pedro, lo que estoy haciendo de lavarte los pies, tú ahora no lo entiendes, pero después lo entenderás. Señor, jamás me lavará los pies. Ah, bueno, sigamos leyendo. Jesús le respondió, ¿ah, listo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, Pedro? ¿Está bien? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué? Si no te lavo los pies, Pedrito, tú no tienes comunión conmigo, no vas a tener parte conmigo. Así somos como Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza, todo. Ahora note lo que el Señor le dice. Le dijo, el que está lavado, grave es eso, hermano, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Cómo está? Todo limpio, está lavado y está todo limpio. Necesita solo lavarse los pies. Dice, aunque no todos están limpios, ¿no? Y vosotros limpios estáis, les dice a todos los discípulos, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, y por eso dijo que no estáis limpios todos. Ahora, uno entiende de antemano que todos están limpios menos Judas Iscariote. Ahora llevémoslo a esta parte. Todos están justificados menos Judas Iscariote. Todos son salvos menos Judas Iscariote, aunque está conmigo. Ahora, ¿por qué necesita lavarse los pies? Porque aunque estamos justificados y limpios delante de Dios, todavía tenemos un remanente de pecado y caminamos en este mundo pervertido y pecador, y eventualmente nos ensuciamos los pies. Y ese limpiamiento que el Señor hizo con la toalla es un simbolismo del limpiamiento que el Señor tiene que hacer con nosotros todos los días, aunque estemos limpios todos. Amén. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que venimos hablando. El justo necesita pedir perdón porque diariamente peca, no porque pierda la salvación, pero pierde la comunión con Dios. Por eso él dice, sí, si no te lavo no tiene nada que ver conmigo. Y escúcheme, hermano, tú puedes ser un hijo de Dios, no lo dudamos, justificado, no lo dudamos, pero tu pecado le lleva al desagrado de Dios, y mientras eso esté así no tienes comunión con Él. Por eso pasemos a la sesión 2. El justificado jamás caerá de su estado de justificación. La parte 2 dice, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación. Es decir, el justo necesita purificarse, ya vimos la razón, pero ahora hay un punto muy fuerte, y es que aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, es decir,
Hermano, tú eres un hijo de Dios. Tú eres justificado como yo lo soy. Eso no va a cambiar. Y escúcheme que le voy a decir algo que a algunos les sonará. Pero no importa cuál pecado tú hayas cometido tan cruel, eso no va a cambiar. Tu relación con Dios sigue siendo hijo. Si eres justificado. Si eres un verdadero hijo de Dios. No como Judas, que estaba con él pero no era. Porque ya está limpio todo. Pero vamos a fallar. Ahora, el punto es que hacemos cuando fallamos. Pero antes de llegar a ese punto que hacemos cuando fallamos, la convención nos habla acá de que el justificado jamás caerá de su estado de gracia. Y entonces tenemos a Lucas 22, 31 al 34. Y déjeme, yo otra vez traigo a Pedro a colación. En Lucas 22, 31, 34 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Note lo que le dice el Señor: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Cuándo? Cuando Satanás te ha zarandeado. Dice el Señor: he rogado por ti. ¿Acaso no veíamos que Él es nuestro abogado? ¿Que Él es nuestro intercesor? ¿Intercede por nosotros? Jesús dice: yo he rogado por ti para que ¿qué? ¿Para que no caigas en pecado o para que tu fe no falte? Para que tu fe no falte. He rogado por ti para que tu fe no falte. Y note, y tú, una vez vuelto. Ay, grave es esto, mi amado hermano. El que ha sido justificado y ha sido lavado puede caer en un pecado y muy grosero. Pero el Señor dice: y yo estoy rogando para que en ese pecado, mientras pasas el valle, tu fe no falte. Y esa fe que no te va a faltar va a hacer que regreses. Porque el Hijo de Dios regresará. Conozco mucha gente que cayó en pecados muy groseros para nunca volver, para nunca levantarse. Conozco otra cantidad que han caído en pecados groseros y se han levantado. Jesús habla con Pedro: Pedrito, me vas a negar, la vas a regar, vas a hacer todo. Pero cuando eso pase, ¿qué le dice acá? He rogado para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si alguien cae y no regresa, ese no era. ¿Por qué? Porque el pecado lo va a hundir más y más. Más y más. Yo he caído en pecados muy groseros también. Y no he podido vivir. Ha sido de lo peor y lo más asqueroso para mí. Y hasta que yo no volví en un arrepentimiento genuino delante del Señor, como voy a leer ahora, el gozo no volvió. Ahí es donde uno se da cuenta si realmente es un hijo de Dios, si realmente es salvo. Si un religioso o cualquier persona en la iglesia, llámese pastor o lo que sea, cae en cualquier pecado, pero él no siente nada, es más, se va endureciendo más y más, y no pasa nada. Pero si usted ha caído en algún pecado, hermano, usted se siente de lo peor, y eso le lleva a un arrepentimiento genuino y verdadero, como lo vamos a ver ahora más adelante, y no quiero dejar escapar eso. Esa es la señal de que eres un verdadero hijo de Dios, y que no puedes estar ahí. Y no importa si es un pecado muy grosero ante la sociedad, o como la Biblia lo registra, o un pecadito, como algunos dicen, medio sencillo por ahí. Que todos los pecados son iguales en ese sentido delante de Dios. Y Dios les da el mismo perdón, no importa lo que sea. Otro punto aquí: nadie le puede arrebatar las ovejas a Dios de su mano. Y entonces está Juan 10, 27 al 29, donde leemos: y él dijo, Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué hace una oveja del Señor? Oye siempre su voz. Yo la conozco, el Señor las conoce, hermano. No es que yo conozco al Señor, es Él me conoce como soy de Él. Y luego dice: y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas del Señor? Oyen la voz, conocen al Señor y lo siguen. Entonces Él dice: y yo les doy vida eterna. Y note: y no perecerán jamás. ¿Por qué no pueden perecer? Porque Él les da vida eterna. No una vida temporal, no es circunstancial mientras me falla. Por eso ahí el arminianismo está muy errado. Todos aquellos que creen que la salvación se pierde están errados.
Porque no entienden que la salvación es de Dios, y cuando es la vida eterna no es temporal ni circunstancial, es eterna. Por eso Él puede decir, y no perecerán jamás, y dos cosas más, y nadie las arrebatará de mi mano. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo me meto ahí, hermano, como aquel pastor que daba la ilustración de una niña. Iba con la mamá a pasar una calle muy circulada por vehículos, y le dice la mamá: mi hijita, agárreme duro del brazo que vamos a pasar. Mamá, no, agárrame tú. ¿Por qué, hija? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo me puedo soltar, tú no me sueltas. Y tú y yo nunca nos vamos a caer, porque es que tú no estás agarrado del Señor. El Señor te ha agarrado a ti, me ha agarrado a mí. Por eso no nos perdemos. Como si fuera poco, yo te tengo agarrado y mi Padre te tiene también. Imagínate cómo vas para el reino de los cielos, hermano. Eres de Dios, no te vas a perder. Vas a caer en ciertos pecados y el Señor dice: bueno, pero venga para acá. Así vamos. Amén. Tú y yo vamos a llegar a la gloria porque Él nos lleva. Amén. Porque si fuera por ti y por mí, hace rato nos hubiéramos soltado. Amén. Amén. Así ¿Y cómo que no? Y entonces los pecados que has cometido y los pecados que yo he cometido, con eso nos está diciendo que sí nos soltamos. Entonces muchos dicen: se pierde la salvación. Yo diría: claro, si yo estuviera agarrado al Señor me perdería. Pero Él es el que me ha agarrado. No me pierdo. Por eso hay que mirar esos versículos bien. Y otro más aquí rapidito: el sacrificio de Cristo nos hizo perfectos para siempre, para indicarle que no se puede perder la salvación. Y eso es lo que está diciendo el párrafo. Dice Hebreos 10:10, y lo leo hasta el 14, dice: en esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad que está hablando? Quita lo primero para establecer lo segundo. Es decir, saquemos el sistema sacrificial y metamos el único sacrificio de Cristo. Ahora dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántas veces? Hecha una vez y para siempre. ¿Cuántas veces fuiste santificado para justificación? Una vez. Por eso aquel que ha cometido un pecado, aquel justo que ha cometido un pecado, justo declarado justo, justificado, que ha cometido un pecado. Y yo era así. Y lleva 1, 2, 3 arrepentimientos y cree que todavía el Señor no lo ha perdonado. No ha entendido esto, que fue una sola vez. Cometí un pecado, perdóname, Señor, y gracias por los méritos de Jesús. Y yo lo creo. Reconoció y ya. Y por la fe. Escucha, hermano. Pero cuando comenzamos a darle, como cuando el hijo ofende a su padre: perdóname, perdóname, por favor, perdóname, por favor. Al otro día: perdóname, perdóname. No ha aceptado el perdón. Y el problema no está en la persona, sino en él. Hermano, usted lo tiene claro que el Señor ya te perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Yo sé que a la mente humana no le entra esto, pero es que esa es la realidad. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Sigo leyendo. Y ciertamente todo sacerdote está, note, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Cuando una persona se arrepiente 3, 4 veces del mismo pecado, pareciera que está en el antiguo pacto. Y luego dice: pero Cristo, otra vez lo ratifica, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Todos. Un solo sacrificio por los pecados. Él ya te perdonó. Los pecados ahora personales en la vida cristiana es confesarlos, es decir, reconocer que la hemos embarrado. Y dice, ni siquiera dice que pidamos perdón. Bueno, en el Padre Nuestro sí, pero aquí en Juan ni siquiera, solamente si confesamos
nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque ya lo hizo con un solo sacrificio. Ahora sigo leyendo. Pero versículo 12, pero habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, note, se ha sentado a la diestra de Dios. Usted tiene que sentarse a la diestra de Dios, es decir, ya no más. Ya no tengo que morir más por pecadores o por pecados, ya lo hice una sola vez. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y lo ratifica otra vez 14, porque con una sola ofrenda, note que hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es más duro. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Le trato de interpretar esto es doctrina de justificación. Nunca, jamás, Dios te va a ver a ti como un pecador para enviarlo al infierno, porque Jesús ya lo arregló. Amén. Los pecados de ahora son pecados de comunión, no de relación. Tu relación jamás se va a perder. Estoy hablando con gente salva, ¿no? Siempre hago esa claridad, porque alguno va a salir de aquí corriendo por la calle, ya fui perdonado, me voy a pecar, qué rico. Para nada. Sesión número 3, hermano, y este es el punto que ya lo he tratado mucho, así que el justificado sí puede caer en un estado de desagrado paternal. El justificado sí puede caer en un estado de desagrado paternal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahí está. Miren lo que dice. Sin embargo, es decir, el perdón continúa del que ha sido justificado. Tiene la seguridad de que no se va a perder, no va a caer de la gracia. Sin embargo, pueden, es decir, los justificados, pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios. ¿Sí yo? Podemos desagradar a Dios con nuestros pecados. Y hermano, yo no le aconsejo que tenga a Dios desagradado. Puede caer en el desagrado paternal de Dios y, note, en esa condición de tener a Dios desagradado, no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro. Ay, Padre, la gloria de Dios no le va a brillar. Luego dice, hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón, renueven su fe porque la habían perdido, y arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Salí de ahí. Por eso, hermano, qué pena, pero no es arrepentimiento verdadero. Perdóname, Señor, porque tal pecado. Perdóname, Señor, porque el mismo pecado. Y llega el momento donde usted ya le da hasta vergüenza y pena venir a pedirle perdón al Señor por el mismo pecado. El Señor le va a decir, ¿qué te pasa, mi hijo? Cuando salgas de ahí y vengas acá, ahora sí, porque me pides perdón allá en ese estado. Es que ese es el error, hermano, no entender la fe y el arrepentimiento. Y por eso me gusta entrar aquí a ver al hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo reconoció que hijo, él dice, él estaba loco. Sí, hermano, porque dice la Biblia que volvió en sí. Él estaba loco en su pecado, papá, dame todo lo que tiene. Se fue por allá, desperdició sus bienes, dice que perdidamente. Aún el hermano mayor dijo que estuvo con rameras, aunque la Biblia no lo registra, pero ese estaba peor. Y dice la Biblia que cuando él volvió en sí, ¿cuándo volvió en sí? Cuando estaba en lo peor, allá alimentando cerdos, como se estaba muriendo de hambre. Dice la Biblia que cuando él volvió en sí, ¿él qué dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno ahora de llamar de ser llamado tu hijo. Eso es lo que le dice al papá, pero es una representación del padre. Pero él que dice, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Es decir, está la bendición allá, yo aquí me estoy muriendo de hambre. Note lo que él dice, iré donde mi padre, me levantaré e iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti. ¿Qué hizo él? Dice la Biblia, y levantándose fue caminando. Cuando él fue caminando, ¿quién estaba esperándolo allá? ¿Quiere saber qué es arrepentimiento? Salir de esa posilga. Si usted le dice en la posilga, Padre, perdóname, pero sigue ahí, tiene que salir. Es más, cuando usted sale y va hacia el Padre, ya se arrepintió y ya tuvo fe, ya renovó. Por eso el Padre lo está esperando así. Cada vez que fallamos, hermano,
Cada vez que pecamos vamos a sentirnos que estamos en la posibilidad. Y el arrepentimiento verdadero es cuando nosotros estamos bien convencidos de que hemos ofendido a Dios, que nos hemos dañado a nosotros mismos, hemos dañado a los que están al lado nuestro, y nos arrepentimos, Señor, y pedimos la gracia para yo a no volver a hacerlo. Amén. Ahora sí le leo Salmo 32, 1 al 5. Mire David cuando pecó, y él aquí no se había arrepentido. Se cree que pasó por un año más o menos y él no se arrepintió, o si se arrepintió fue de labios. Pero mire lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero mire lo que dice: mientras callé, es decir, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Note, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Usted cree que Dios va a estar contigo bien cuando estás en pecado? La mano de Él viene sobre ti, te va a disciplinar, te va a hacer lo que sea. Por eso dice: se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Es decir, lo que para él era un verdor, ¿cómo decimos nosotros? Una fuente, lo que él era un manantial, un oasis, ahora es seco. El pecado nos lleva a eso, hermano, ojalá lo entendamos. Pero luego dice, versículo 5, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora rápido al Salmo 51, yo lo leo rápido. El Salmo 51, del 1 hasta el 13, miren, él está orando aquí, y esta es la oración ya. Parece ser que del Salmo 32 no se había arrepentido, ahí se arrepintió al final, y acá ya el arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Te va a notar que él pide la misericordia de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Ahora note, contra ti solo he pecado. ¿Usted ve que él está justificando el pecado? Hermano, míreme bien, el error más grande tuyo y el mío es justificar el pecado. No, es que la cosa estaba muy caliente y ¿quién podía? No, hermano. No. ¿Qué hacías ahí? Por favor, por nada justifiquemos el pecado. La embarramos, culpable yo. Entonces por eso él sigue diciendo: Señor, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué esto? Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame más y más de mi maldad, y seré más blanco que la nieve. Pero ahora miren lo que dice. Todo esto lo había perdido. Verso 9. Hazme oír gozo y alegría. ¿Qué hace que el pecado, qué hace en nosotros? Hace que se pierda el gozo, que se pierda la alegría. Esto se llama, el Espíritu Santo se contrista. Y luego dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Se acuerda que en el 32 dijo que los huesos? Luego dice: esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis rebeliones, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él fue a la fuente. Como dijo Santiago, ese pecado tuyo es de tu propia concupiscencia. Entonces pídale a Dios que lo haga nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Luego dice: no me eches delante de ti. Él se sentía así. No quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu, en el caso nuestro, se contrista tanto que no se siente. Pareciera que lo hemos perdido. Vuélveme el gozo de tu salvación. Había perdido lo que es el gozo de la salvación. Espíritu noble me sustente, se le había ido la nobleza. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Qué había hecho? Mire, había cerrado la boca y no podía hablar de Dios. Mi propio testimonio ha sido ese: cuando yo he estado en algún pecado, yo no tengo autoridad para hablarle a otro del Señor.
Y él se sentía, eso es ser hipócrita, ¿sí o no? Pero eso es lo que él decía: Señor, cuando ya me haga todo esto y vuelva, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahora, traigo a Pedro otra vez antes de pasar al último párrafo, que ese es cortico, pero dice: después de la negación, Pedro se arrepintió y volvió. ¿Se acuerdan que el Señor le dice: he rogado por ti para que vuelvas? En Mateo 26, 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, ya lo había negado 3 veces, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Judas también lloró amargamente. ¿Y cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Que en Judas hubo remordimiento y en Pedro hubo arrepentimiento. Todos lloraron igual por su pecado, todos sintieron dolor por el pecado. No van a pensar que Judas no. Judas sintió dolor. Judas fue y devolvió las monedas, por eso algunos han atrevido a decir que el Señor lo perdonó. Pero él lo hizo fue por su puro orgullo, puro remordimiento, al punto que dijo: la embarré entregando al maestro, acabé con esto, la gente confiaba en mí, me tiré, los apóstoles confiaban en mí, dañé todo, el maestro, todo, la gente, todo, aún los sacerdotes, todo. Yo soy el traidor del Mesías, yo soy el que hice todo. ¿Sabe qué? No me queda otra, sino que camine, vamos. Fue y se compró un campo por allá, dice la Biblia, y él mismo se ahorcó, se suicidó. Pedro pudo decir lo mismo: la embarré, mire, todos me están mirando, todos se dieron cuenta de mi pecado, maldije. Aún en la última maldije, todos se dieron cuenta del error. Señor, perdóname, maestro, ¿dónde estás? Y fue corriendo a buscar al Señor y vino a sus pasos. A él no le importó el qué dirán, le importó qué dice Jesús. Amén. El verdadero arrepentimiento nos lleva a los pies de Jesús, no a huir de él. Termino con el párrafo 6, los creyentes antiguos y la justificación. Este sería el título. No se preocupe que ni le voy a leer aquí la Biblia. Usted lo conoce, un versículo nomás. La conversión tiene 2, usted lo lee. Pero el párrafo es el siguiente para terminar. Dice: la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Le resumo. Ese párrafo lo que está diciendo es: los del Antiguo Pacto, antes de que Cristo viniera y muriera por ellos, fueron justificados de la misma manera que los del Nuevo Pacto. Es decir, las 4 partes que hemos hablado, los 5 puntos atrás, al 6º que hemos hablado, se le aplica también a los del Antiguo. Eso es todo. ¿Cómo fueron justificados? Un verso tan siquiera, Gálatas 3, 6 al 9, donde dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue justificado Abraham? Creyéndole a Dios. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En el párrafo 6, lo único que está diciendo el párrafo 6 es: no hay justificación diferente a la que ya hemos visto. Tanto los del Nuevo Pacto como los del Antiguo Pacto fueron justificados de la misma manera. Y ellos también en su pecado fueron perdonados de la misma manera. Entonces ya concluyo con esto y concluimos la justificación. Justificación es que Dios nos declara sin pecado, nos declara puros, nos declara limpios, y por eso somos salvos. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a seguirnos manchando con el pecado remanente, y allí tenemos que pedirle perdón al Señor y arreglar las cuentas con Él y evitar, hermano, caer en un pecado y permanecer. Escuche que la Biblia es clara en Juan. No es el que eventualmente cae en algún pecado, el que practica el pecado. Y practicar el pecado, hermano, comienza cuando una persona 1, 2 veces y como que le gusta y se amañó y se quedó ahí y ya no práctica del pecado. Pero el creyente va perfeccionando su vida cada vez más, va siendo como Jesucristo, y esos pecados con los cuales ha luchado tanto van mermando, y dice el apóstol Pablo en Romanos: y los que tenemos al Espíritu Santo, con el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. El creyente vive mortificando diariamente su pecado por la obra del Espíritu Santo, que es la obra de Cristo.
aplicar a nuestras vidas. Amén. Oremos.